La masacre más reciente en Manabí quedó registrada por una cámara de seguridad de un billar. En apenas 7 segundos, 3 sicarios vestidos con prendas similares a las policiales dispararon a quemarropa contra 4 hombres que estaban alrededor de una mesa de juego. Ocurrió antes de las 8 de la noche de este lunes en el sitio Casa Lagarto del Cantón Santa Ana. 3 hombres murieron y 2 resultaron heridos. Según el reporte policial, las víctimas no registran antecedentes penales y tenían entre 20 y 32 años. El local fue clausurado por la intendencia. Pero la violencia de este lunes comenzó más temprano. A las 7 de la noche, en Portoviejo, un hombre que se desplazaba en bicicleta fue atacado con más de 10 disparos en la parroquia San Pablo. Minutos después, en Manta, otro hombre fue asesinado en una cancha del sector Santa Clara mientras conversaba con un grupo de personas. Los atacantes llegaron en moto. Antes de las 9 de la noche, en la vía San Mateo, también en Manta, 2 ciudadanos que iban en una camioneta fueron emboscados. Uno murió y el otro quedó herido. Todo ocurrió en un lapso de apenas 2 horas, pero no acabó ahí. En la madrugada de este martes, en el cantón 24 de Mayo, la policía halló a una pareja de esposos decapitada dentro de su vivienda en el sector La Palmita. Las víctimas tenían 48 y 58 años. Hasta el cierre de esta edición no se confirmaron detenidos por ninguno de estos casos. Se pidió versión oficial en el comando policial, pero se indicó que las autoridades sostenían reuniones y no podían atender entrevistas. La criminalidad ha cambiado la rutina de los habitantes y comerciantes en Santa Elena. En Salinas, por ejemplo, denuncian casos de robos, extorsión y hasta secuestros. Últimamente hay bastante tema de extorsión. Extorsionando a los locales. Sí, en todo, no solamente locales, trabajadores, en todo. Los que trabajan hasta 11, 12 de la noche, ya ahorita nomás hasta las 6 de la tarde es mucho. El incremento de la violencia en toda esta provincia se confirma con la información estadística. En lo que va del 2025 se reportan 190 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del 2024 fueron 160, según cifras de la Policía Nacional. Uno de los últimos casos fue el triple asesinato que ocurrió en una gasolinera del Cantón Salinas este lunes. 3 hombres se movilizaban en una camioneta e iban a poner gasolina cuando fueron interceptados por 2 criminales en moto que los balearon. Y esto se da justamente por una disputa de que esta estructura, denominada los choneros, se dedicaba a la extorsión en cierto territorio. Y esta otra estructura criminal lo que hizo es tratar de desplazar a esta banda para tomar estos ciertos territorios para dedicarse a esta extorsión. Según la policía, 5 organizaciones criminales operan en esta provincia cometiendo delitos como narcotráfico y extorsión, por lo que el incremento de las muertes violentas se debe a una disputa de territorio entre bandas. Considerando que la provincia de Santa Elena se encuentra en el centro de entre Manabí, que está al norte, y Guayas, que está hacia el sur. Esto hace obviamente que Santa Elena se vuelva atractivo para las estructuras criminales, además de que recordar que Santa Elena tiene más de 140 kilómetros de playas y tiene varios puertos que también se vuelven atractivos para las estructuras criminales. La policía ya tiene identificado a los atacantes de la gasolinera y también ha intensificado los patrullajes en las últimas semanas, medida que según los agentes les ha permitido detener a 1.200 personas en este año y desarticular a 52 bandas. Aproximadamente a las 5:45 de la madrugada, moradores del sector Pueblo Nuevo, en el cantón Quinindé, alertaron a las autoridades sobre un derrame de combustible ocasionado por un nuevo pinchazo en una de las tuberías del oleoducto. El combustible derramado correspondía a diésel. Personal técnico de Petroecuador acudió de inmediato al lugar para controlar el daño, aunque aún se desconoce la cantidad de barriles que se habría perdido a causa de este presunto robo de combustible. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, Brian Tigreros, informó que se ha iniciado el monitoreo de los ríos de la zona con el fin de determinar las posibles afectaciones ambientales provocadas por el derrame. Desde las 6 de la mañana ya teníamos un derrame activo, entonces eso nos preocupa aún más porque ya hicimos el monitoreo, ya caminamos todo lo que es el estero hacia más o menos unos 500 metros al centro de la plantación de Palmera de los Andes y ya tenemos afectación en el agua. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un monitoreo para tener exacta la cantidad de afectación que tenemos en el río Quirindé. De la misma manera, nosotros tenemos tanqueros aquí y en Viche. Entonces articulamos acciones también con los del Cuerpo Bombero y vamos a llegar a cada una de las casas afectadas en el caso de que lo haya. Por eso ahorita vamos a salir a territorio a constatar
la contaminación, si ya llegó al río Blanco, al río Quinindé, perdón, o si quedó aquí en el estero que antes de Conecta Pámbola. Por su parte, el jefe de la policía del distrito de Quinindé, David Benítez, indicó que se han activado los protocolos de seguridad y se despliega personal policial en el área. Hasta el momento no se registran personas detenidas relacionadas con este hecho. Informándole a la comunidad esta nueva ruptura que hay aquí en el poliducto, vemos que hay una pequeña afectación aquí a un estero. Estamos ya coordinando las entidades de respuesta. Bueno, sí, como tenemos entendido, esto ha sucedido en horas de la madrugada. Bien o mal, a nosotros también la alerta del ECU 911 nos hace a partir de las 6:30, donde todas las instituciones de seguridad nos hemos activado desde el momento mismo para brindar seguridad en cada una de la misionalidad que cumplimos las instituciones. Bueno, como ustedes entienden, este control se ejerce directamente sobre el ejército ecuatoriano. Ellos tienen un grupo especializado que encuentran realizando las rondas todos los días. Bien o mal, de acuerdo a las misionalidades, nosotros como Policía Nacional, cuando tenemos este tipo de eventos, nosotros abocamos conocimiento, ponemos a órdenes de las autoridades competentes. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de respaldo a las decisiones del gobierno en contra de la minería ilegal. Días atrás, tras una decisión del gobierno, los militares bombardearon a la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Destruyeron campamentos de minería ilegal y más de 700 bocaminas en la zona. Es la primera vez que algo así sucede. Eso generó que en la Asamblea Nacional discutan un proyecto de resolución de respaldo a la decisión del gobierno nacional de combatir a la minería ilegal. Solo el 2025, este gobierno, con todas las operaciones que ha ejecutado, ha logrado quitarle a la minería ilegal alrededor de 630 millones de dólares en bienes, en el material que les han quitado y por supuesto en todo lo que representa este sector. En el Parlamento presentaron cifras. Dijeron que la minería ilegal supuestamente se intensificó a raíz de 2008. Solo en Napo, la minería ilegal aumentó el 300% y hoy en día, gracias a la irresponsabilidad de los gobiernos del pasado, tenemos más de 1.700 hectáreas flageladas por la minería ilegal. Eso generó una respuesta del correísmo y una réplica de la bancada oficialista. Jamás vamos a culparle a esos mineros que han hecho minería años, que los vinculen con la delincuencia organizada. Ese gobierno y muchos de los que están aquí, que pertenecían a ese gobierno, no decían nada. Ahí el silencio cómplice era mejor que ocuparse de no permitir que este mal crezca. No hemos escuchado una sola intervención de uno de los asambleístas amazónicos de la bancada de RC5 que hable respecto del flagelo que significa la minería ilegal en la región amazónica. No estoy mintiendo, ahí están los datos. La resolución del asambleísta Esteban Torres habla también de una supuesta injerencia política en temas de minería ilegal. Muchas de las últimas concesiones que se dieron fueron en gobiernos pasados, posiblemente en complicidad con ciertos grupos que están operando ahora estas operaciones y que vimos en el paro de Imbabura. ¿Quién financiaba? Pues señores, de 50 a 80 mil dólares diarios. Tras la votación, los asambleístas decidieron respaldar las acciones del gobierno contra la minería ilegal y cuestionaron todo tipo de financiamiento ilegal a través de esa actividad. El presidente Daniel Noboa anunció la donación de 17 millones de dólares de parte del gobierno chino para reactivar la provincia de Imbabura y zonas aledañas. Programa de reactivación Firmes con Noboa. Nosotros estamos ayudando a las víctimas del paro. ¿Quiénes son las víctimas del paro? Los dueños de las pequeñas tiendas que fueron destruidas, los traileros en los cuales su camión, que era su herramienta de trabajo y su patrimonio total, los estamos ayudando. Ayudar a los floricultores, no los grandes que tenían pues seguridad privada, sino los pequeños que hacían en centros de acopio, lograban exportar, las cooperativas. Eso es una dinámica completamente diferente y de esa manera también pudimos controlar socialmente esas áreas, las áreas del paro. Porque la mayoría de la gente quería trabajar, la mayoría de la gente quería salir adelante. Y la mayoría de la gente de esas provincias ha tenido un buen año. Donación del gobierno chino. El gobierno chino ha decidido donar
17 millones de dólares para la reactivación de las zonas del norte de Pichincha y de Imbabura, y pues eso de ahí lo van a entregar en herramientas productivas chinas, un camión chino, una bomba de agua china, una moto china, cosas así. Son 17 millones de dólares y hay que agradecer a la gente y las naciones que nos apoyan en estos momentos. Referéndum y consulta popular 2025. Reducción de asambleístas no significa que va a haber más poder para el Ejecutivo, simplemente va a haber mayor eficiencia, va a haber mayor exigencia hacia los asambleístas. Reducción del financiamiento de los partidos para que no exista, pues como ha habido en las últimas elecciones, que partidos de papel vienen y venden candidaturas, venden espacios, venden también el financiamiento en medios y lo terminan poniendo en la radio del primo en un lugar remoto. Nueva constitución. La postura de ADN es una constitución sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos. Bases extranjeras. No son bases militares, eso es otra cosa que la gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Extranjeras. Entonces, puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países que estén ahí. Puede haber otra base de control de drogas. Puede haber otra base de Homeland Security, que los Estados Unidos está interesado en Homeland Security y controlar el problema lejos de sus fronteras. Pero no es una base militar, no es regalar soberanía absolutamente a nadie. Es más, por contrato se firma que tienen que regir bajo las leyes ecuatorianas y tienen que estar bajo el control. La última palabra lo tiene el gobierno ecuatoriano sobre esa base. El sistema financiero muestra señales claras de solidez y crecimiento. Tanto el sector privado como el popular y solidario registran indicadores positivos que dan cuenta de su buen momento. Según cifras del Banco Central del Ecuador, los activos totales superan los 100.000 millones de dólares. De estos, 73.758 corresponden a la banca privada, 29.651 millones a cooperativas y mutualistas. En el 2025, los depósitos crecieron con fuerza, especialmente los de libre disponibilidad, lo que da cuenta de una mayor liquidez y confianza del público. Los depósitos a la vista registran 37.565 millones de dólares, un crecimiento interanual que supera los 25 puntos porcentuales, mientras que los depósitos a plazo están en 42.681 millones, crecieron más del 9%. Los créditos en 2025 se incrementaron en un 8,6% y alcanzan los 68.261 millones de dólares. Allí una de las razones de la dinamización de la economía. Buena parte de esos recursos se destinó a créditos de consumo, 29.945 millones de dólares. En crédito productivo se colocaron 23.185 millones. El microcrédito está en tercer lugar con poco más de 10.500 millones y para vivienda se destinaron 4.200 millones. Los niveles de morosidad están cayendo. El microcrédito sigue en primer lugar con un 9,3%. Los créditos de consumo están en un 5,6%. Los créditos inmobiliarios tienen un 3,5% de morosidad y en el crédito productivo ese indicador es de 1,3%. Pero además, los requisitos regulatorios, como las reservas de liquidez y el encaje legal, presentan excedentes por 2.700 millones de dólares en conjunto. Un escenario que refleja y apalanca el crecimiento de la economía y, evidentemente, el sistema financiero también se beneficia de él. De finales de septiembre e inicios de octubre, fundaciones y organizaciones sociales han denunciado que sus fondos fueron congelados. No hay certeza sobre el número de afectados. En la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conocen al menos 6 casos. Nos hemos acercado a instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, incluso la propia unidad judicial especializada, y en las 3 instancias nos han informado que son procesos de carácter reservado. Con cerca de un mes sin fondos disponibles, las fundaciones empiezan a desesperarse, al igual que la cooperación extranjera que los financia.
Por un lado, respecto a la incertidumbre, porque en efecto te dicen, bueno, yo te transfiero los fondos quedan congelados, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el proceso para que se descongelen? ¿O hay riesgo de que esos fondos terminen, por ejemplo, en manos del propio Estado? En términos de salud, en temas de educación, de fortalecimiento de derechos, de monitoreo y control territorial, de gestión ambiental. Y finalmente, todos esos programas o proyectos terminan congelados. Por ejemplo, la Fundación Alianza Ceibo, que trabaja con 4 nacionalidades indígenas de la Amazonía, paró su programa educativo. Educación propia es una de las iniciativas que nosotros las vemos como la base primordial para nuestras culturas. Entre las fundaciones y organizaciones sociales que se sabe tienen inmovilizados sus fondos o los de sus dirigentes están Fundación Pachamama, la Unión de Afectados por Chevron Texaco, la CONAIE, Alianza Ceibo, Paquiru, Yasunidos, dirigentes del Frente Nacional Antiminero, del Cabildo por el Agua de Cuenca y de la Federación Shuar. Además de los proyectos paralizados, no pueden pagar a sus proveedores, los sueldos de sus empleados y los impuestos al Servicio de Rentas Internas. Han interpuesto acciones legales y ya hay audiencias fijadas para noviembre. En 2026, se duplicará el pago de deuda externa que debe afrontar Ecuador. ¿Cuál es el plan del gobierno? El camino será cuesta arriba en 2026, pues comenzarán a subir las deudas por pagar a los prestamistas internacionales. Eso es lo que se conoce como deuda externa. El próximo año, el gobierno de Daniel Noboa tendrá que pagar 3.918 millones en deudas contraídas en años anteriores. Si cada ecuatoriano aportara para cubrir esta deuda, a cada uno le correspondería pagar $215.09. La deuda externa de Ecuador se ha vuelto más costosa. Se trata de un monto importante que presionará al Ministerio de Finanzas en 2026, pues es más del doble de lo que se debía pagar de deuda externa en 2025. $1.719 millones. Buena parte de este incremento se explica porque en 2026 el país debe comenzar a pagar las cuotas conocidas como amortizaciones de los bonos 2030. Los bonos son instrumentos a través de los cuales un Estado consigue préstamos de inversionistas internacionales. Así funcionan. El Estado emite en el mercado internacional bonos y los inversionistas los compran. A cambio, los inversionistas prestan dinero al país. El Estado debe pagar a los inversionistas un monto de tasa de interés. El país tiene un plazo determinado para devolver el dinero en cuotas o amortizaciones. Ecuador tiene una deuda en bonos que asciende a 14.380 millones, lo que representa el 29% total de la deuda externa contraída hasta julio del 2025. La mayor parte corresponde a 3 bonos que datan del gobierno de Lenín Moreno, que deben terminar de pagarse en 2030, 2035 y 2040 respectivamente. El gobierno de Noboa tendrá que pagar las 2 primeras amortizaciones en enero y en julio del 2026. Cada pago será por 407 millones. Estos 2 pagos son claves para que el gobierno envíe un mensaje positivo a los mercados internacionales. Esto para que no se le cierren al país las puertas para obtener un nuevo financiamiento, pues cada año se requieren nuevos préstamos, considerando que los ingresos públicos no alcanzan. ¿Podrá el gobierno de Daniel Noboa pagar esos $813 millones en 2026 por los bonos 2030? Se estima que el país en el próximo año tendrá mayor liquidez por la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, una parte de esos recursos todavía se destinará a los bonos de compensación para los transportistas. A eso se suma que las previsiones apuntan a que el gobierno tendrá menos ingresos petroleros en 2026 por menos producción, pero también por caída de precios. Por un lado, el gobierno tendrá más recursos disponibles en 2026, porque para entonces el subsidio al diésel estará completamente eliminado. Lo más probable es que en 2026 los gastos del Estado superen a los ingresos en alrededor de $4.000 millones. A esto se le conoce como déficit y debe cubrirse con más deuda, por lo que es importante que el gobierno siga ajustando sus cuentas para reducir ese déficit. Si al gobierno le hace falta recursos para esos pagos, es probable que recurra a endeudamiento interno a través del IES. En 2026, Ecuador podría volver a las urnas para una asamblea constituyente, lo que plantea nuevamente un escenario de incertidumbre que podría hacer que el riesgo país crezca. Para Sublime Ecuador,
Fernando García.